Señores, bienvenidos a una entrega más de esto que es mis memorias, recuerdos, anécdotas de mi niñez que estoy haciendo, pues si algún día no estoy o si pierdo la memoria, que me lo pongan ahí en YouTube. Mira, tú eras esto, esto y aquello. La persona que voy a hablar a continuación es una persona que no es o no era el mejor ejemplo, pero sí era la persona perfecta para yo ser quien soy en este momento. Mi abuelo, Eduardo Acosta Peralta Torres de Cotuí. Pero podemos decir sus orígenes, según él nos contaba, también tenía raza inglesa. Estos ingleses negros que llegaron a República Dominicana y que forjaron, hicieron familia y se quedaron residiendo en República Dominicana. Mi abuelo, también conocido como el Buey Cebú, ahí en Los Cocos, en Sánchez Miramar. Según las historias, lo que escuché, mientras el tiempo que estuve con él, que fue casi todos mis años de mis vidas, estuve a su lado, porque me crié, nací y siempre estuve con él. Mi abuelo era una persona alegre, también tenía un temperamento muy fuerte, fumaba, bebía, llegaba borracho a casa, en ocasiones le pegaba a mi abuela y llegaba tumbando todo. Pero aún así, siguió, se mantuvo y cambió, sobre todo cuando conoció a Dios. Pero digo que no es el ejemplo que deberíamos seguir, porque con ello aprendí que el alcohol no es necesario en nuestra vida, que fumar no es necesario en nuestra vida y muchas cosas más. Pero sí también me enseñó, y yo pude aprender de él, que aún siendo así, su forma de ser, le llamaban papá. Muchos o muchas personas de nuestro entorno, entre ellos el Gago, muchas personas más, le llamaban papá. Porque cuando era de esta persona que se quitaba lo de él para darle a los demás. Y en nuestro caso, no era la excepción. Él no es el padre biológico de mi madre, pero fue quien nos crió. A mi madre, a mis hermanas y a su hijo, a todos los que vivían en nuestro entorno. A los hijos de Giancarlo, mi primo que está en Estados Unidos, entre otras personas. Mi madre le reclamaban, y sus hijos, una tierra que vendió, un patio, en aquel tiempo, por 10 o 15 cheles, como se utilizaba, porque logró conseguir buen terreno, pero antes la persona, para comprar bebida, vendían cualquier cosa. Un pedazo de terreno, dame tanto, vendido de palabra, y lo vendió. Aún así, vuelvo y le repito, me enseñó que hay que trabajar. Mi abuelo, ¿qué trabajaba? Desmontando camiones de carga en el muelle. Ese era uno de sus empleos. Porque también era la persona que hacía los hoyos para sanitarios en el barrio. Yo recuerdo, yo pequeñito, en ocasiones le fui a ayudar a acabar. O sea, acabar no, porque era muy pequeño yo, pero sí le llevaba los hierros. Y con eso, con un pico, una pala, y hay otra herramienta que no recuerdo, que es una herramienta larga que utilizaba él para hacer los hoyos de los sanitarios. ¿Qué son los sanitarios? Lo que ahora conocemos como baños, pero eran sanitarios. También en mi casa habían una mata de guayaba injerta. Yo creo que la única guayaba que había en esa zona era la de nuestra casa. Era una guayaba grande. Una mata de mango colorado, como nosotros le llamamos, que no sabemos el nombre, no sé, lo trajo de Baní, no se sabe de dónde, pero esa mata de mango
una mata de mango mariposa y una mata de mango redonda. Actualmente queda la mariposa y la colora. Resulta que en tiempo de guayaba teníamos clientes. Salíamos, yo, mi hermana Leti, que era la más grande, era quien gateaba. Era quien se subía en la mata de guayaba, la tumbaba, la recogíamos y también había una mata de toronja o pomelo, como le dicen en algunos países. Pero, volviendo al tema de la guayaba, recogíamos la guayaba y la vendíamos. Igual con los mangos colorados, que aún todavía personas están pendientes. Nosotros, yo ya cuando aprendí a gatear, pero vuelvo y repito, mi hermana era quien gateaba, Leti. Y así luego yo aprendí, pero tumbaban esos mangos, los salían a vender a $1. Si eran pequeños, 50 centavos, y la guayaba por igual. Era una docena, más barata, 6 mangos, y así. Los mangos mariposa no tenían tanta salida porque eran mangos ya comunes. El mango mariposa es muy común en República Dominicana, pero el mango colorado que tenían en nuestra casa era un mango exclusivo, podemos decir. Y así me enseñó que hay que trabajar y teníamos que ganarnos los pesos trabajando. Pero también recuerdo que mi abuelo era fanático de la música ranchera, la música ranchera que se utilizaba en esos tiempos, mexicano, boliviano, esa música regional. Mi abuelo cuando llegaba de trabajar del muelle o del sindicato, siempre tenía sombrero. Recuerdo que también tenía los discos grandes, estos que se podían, y lo ponía a sonar en una discola. Y llegaba cantando. Su botella de romo, un cigarro. Mi abuela también tiene un cachimbo, pero él era loco con su cigarro. Digo que yo a veces digo, yo no sé cómo yo no fui un fumador, no soy un borrachón. Todavía no lo he sido, ni pienso hacerlo, gracias a Dios. Y a Dios que me cuide. Porque yo tenía que aprender a los cigarros, a mi abuelo. Yo y mi primo Carlos. Era los quien le prendían a los cigarros. En ocasiones también mis hermanas. Y así. Pero mi abuelo era una persona, vuelvo y repito, que cuando se emborrachaba, era ahí. Resulta que el tiempo pasó, conoció a Dios. Y cuando conoce a Dios, decide aprender a leer. Iba a la iglesia, en la iglesia le daban ya un curso para aprender a leer. Y aprendió a leer, no fluidamente, pero sí puedo decir que murió aprendiendo a leer un poco. Porque esta gente, en aquellos años, solo lo importante era trabajar. Trabajar, conseguir el peso para la comida, mantener. También mi abuelo, anécdota. Yo recuerdo que cuando él venía de Sosúa, de Montellano, que venían esas patanas, que ya habían ido a descargar y venían de regreso. Cuando iba frente al José Luis, la avenida Manolo Tavares Justo, nosotros vivíamos en Cambelén. Él siempre le decía al patanero que tocara la bocina de la patana. Y nosotros sabíamos ya cuando nuestro abuelo venía de regreso. Y eso era algo importante porque ya nosotros sabíamos que traía la comida. Mi abuelo fallece. Estuvo en cama, una hernia, luchó mucho tiempo, el dolor era insoportable. Y yo recuerdo que él siempre cantaba una canción cuando levanto mis manos, y con esta canción se sentía más aliviado cada vez que tenía un dolor. En el momento de su fallecimiento, o una semana antes puedo decir, estuvo muy grave, ya teníamos que sacarlo en silla, porque era muy fuerte de dolor, y lo dimos por muerto. Y resulta que luego de eso Dios nos permitió una semana más con nuestro abuelo en vida, el buey Cebú. Pero yo no tengo muchas palabras para explicar, porque era una persona demasiado grande que, vuelvo y repito, me enseñó que hay que trabajar. Nunca me enseñó, nunca me obligó a beber, aunque él bebía. Nunca me obligó a fumar.
Y por eso yo digo que quizá en el principio no fue la mejor persona para tomar de ejemplo, para uno saber cómo era en la vida. Como repito, en ocasiones le pegaba a mi abuela, llegaba borracho, pero era responsable. Yo recuerdo que cogía fui a un colmado y cuando él cobraba, lo primero que era el dinero del colmado para que no nos faltara comida en nuestro hogar. Y así falleció, esperando una pensión del sindicato, del gremio, que casi nunca llegó. Pero ese era mi abuelo, Eiboy Cebú. Y este es nuestro personaje. Ese es mi personaje en esta ocasión. Hasta luego y que tengan muy buenas tardes y buen día y buena noche, depende de la hora que veas este comentario. Esto es de Puerto Plata TV y de Puerto Plata TV.